Mi nombre es Camila y tengo 18 años. Toda mi vida. Pensé que sabía quién era. Pensé que mis raíces estaban claras y firmes. Pensé que el amor de mi familia era el único mapa que necesitaba para navegar por el mundo. Crecí en una casa pequeña con paredes llenas de fotos antiguas y risas flotando en cada rincón. Mis padres eran personas sencillas, trabajadores silenciosos, que me abrazaban cada noche con promesas de un futuro brillante. Yo creía en ellos, creía en nosotros. No había razones para dudar ni para mirar atrás, ni para cuestionar nada. Pero a veces la vida guarda secretos oscuros, que duermen bajo la superficie, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Nunca imaginé que una simple tarde, al doblar una esquina, mi vida entera se rompería en 1000 pedazos. Nunca imaginé que vería un reflejo de mí misma caminando por la misma calle, con los mismos ojos, con el mismo cabello, con la misma sonrisa, y que ese reflejo no sería un sueño ni una ilusión, sino la llave que abriría una puerta, que nunca debería haber sido cerrada aquella tarde. Todo cambió, y con un solo encuentro, descubrí que todo lo que creía saber sobre mí misma era una mentira cuidadosamente tejida. Ahora quiero contarte mi historia, porque a veces encontrar la verdad no nos destruye, nos libera. Era una tarde cualquiera de primavera. El sol acariciaba las calles con una luz dorada y el aire olía a flores recién abiertas. Había salido a comprar unas cosas para la casa como tantas veces, antes caminando sin prisa, con los audífonos puestos y una sonrisa distraída en el rostro. Y fue en medio de esa normalidad, en medio de esa rutina, donde ocurrió algo que nunca podría haber esperado. Doblé una esquina cerca de la cafetería del barrio, y la vi una chica de mi edad alta de cabello largo y oscuro, con una chaqueta de mezclilla, igual a la que yo solía usar de adolescente. Nuestros ojos se encontraron por un instante, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era como verme en un espejo, pero ese espejo tenía vida, respiraba, caminaba, tenía su propia historia, su propia existencia, y en ese momento supe que algo no estaba bien. Intenté apartar la mirada, seguir caminando, fingir que nada había pasado, pero mis pies no me obedecieron. Me quedé allí clavada en la acera, mientras mi corazón latía desbocado. Ella también se detuvo, me miró con la misma expresión de asombro y miedo, y por un segundo nos estudiamos mutuamente, como si tratáramos de resolver un acertijo que no tenía sentido. Ella dio un paso hacia mí, y sin decir una palabra sacó su teléfono. Buscó algo entre sus fotos, y me mostró una imagen. Era una foto de su infancia, una niña de unos 5 años, con una sonrisa idéntica a la mía, la misma nariz, el mismo lunar junto a la ceja, la misma mirada inquieta y curiosa. Entonces, sin saber cómo supe que no era coincidencia, supe que había algo mucho más profundo detrás de ese encuentro, y en ese instante algo dentro de mí se rompió, algo que nunca podría volver a ser reparado. Después de aquel encuentro, mis días dejaron de ser normales. Ya no podía concentrarme en nada, ni siquiera en las cosas más simples, como preparar el desayuno o responder a un mensaje. Todo se había vuelto confuso. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro reflejado en el mío. Cada vez que trataba de convencerme de que era solo una coincidencia, algo dentro de mí gritaba que no, que había mucho más que debía descubrir, y no podía simplemente ignorarlo. Así que tomé la decisión más impulsiva de mi vida y regresé al lugar donde la había visto. Me senté en la misma banca frente a la cafetería y esperé. No sabía cuánto tiempo pasaría, si volvería a verla, si todo había sido un truco de mi imaginación. Pero no me importaba. No podía seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Las horas pasaban lentas, el cielo se teñía de un azul profundo, cuando por fin la vi venir caminando con la misma chaqueta de mezclilla, la misma mirada de desconcierto y decisión. Nuestras miradas se cruzaron otra vez. Esta vez ninguna de las dos se detuvo. Ninguna de las dos fingió que no pasaba nada. Nos acercamos como si una fuerza invisible nos arrastrara juntas, y cuando estuvimos frente a frente, ella fue la primera en hablar. Su voz temblaba ligeramente, pero estaba cargada de una fuerza que me estremeció. Me dijo que desde pequeña siempre había sentido que no encajaba, que aunque amaba a sus padres, algo dentro de ella le susurraba que había un error, que no pertenecía del todo, que a veces se miraba al espejo y no reconocía sus propios rasgos en los de su familia, y que cuando me vio ese día, sintió que finalmente había encontrado algo que llevaba toda la vida buscando.
Yo no pude evitar sentir un nudo en la garganta, porque lo que ella describía era exactamente lo que yo misma había sentido. Durante años, las dudas, las preguntas que nunca me atreví a formular en voz alta, las miradas incómodas de mis tíos, las conversaciones que se interrumpían bruscamente cuando yo entraba a una habitación. No era solo su historia, era también la mía. Nos sentamos en la banca sin necesidad de ponernos de acuerdo y empezamos a hablar como si fuéramos viejas amigas, o quizás como si fuéramos dos partes de un mismo todo, que finalmente se reunían. Ella me contó que su nombre era Valeria, que había crecido en un barrio cercano al mío, que había estudiado en una escuela modesta, siempre sintiéndose diferente. Yo le conté sobre mi vida, sobre mis sueños, mis miedos, sobre cómo a veces me preguntaba, ¿por qué siempre había sentido esa distancia fría en el abrazo de mi madre o esa falta de complicidad con mi padre? Conforme hablábamos, una idea comenzó a tomar forma en mi mente, una idea loca, peligrosa, pero que no podía ignorar. Propuse hacer una prueba de ADN, y aunque vi el miedo cruzar por su rostro, también vi la determinación. Asentimos las dos sin necesidad de más palabras. Sabíamos que no habría descanso hasta que encontráramos la verdad, y así empezó nuestra búsqueda, una que no solo pondría patas arriba nuestras vidas, sino también las de todos los que alguna vez amamos. Al día siguiente, después de pasar la noche en vela, repasando cada palabra, cada gesto, decidimos encontrarnos temprano, en una pequeña clínica que ofrecía pruebas de ADN privadas. No podíamos permitir que nuestros padres, o cualquier otra persona se enterara aún, no hasta tener una certeza, hasta tener en nuestras manos la prueba que confirmara lo que ya sentíamos. En lo más profundo de nuestros huesos, el camino hacia la clínica fue eterno. Mis manos temblaban sobre el volante y mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír mis propios pensamientos. Valeria ya estaba allí esperándome, con una expresión serena, que contrastaba con el caos que yo sentía por dentro. No hablamos mucho, simplemente. Entramos, llenamos los formularios, nos tomaron las muestras y nos fuimos. Nos dijeron que los resultados estarían listos en una semana que se sentiría como una vida entera. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que mi madre me miraba con sus ojos llenos de una ternura que yo nunca había comprendido, me preguntaba si acaso ella también lo sabía. Si acaso cada beso, cada caricia, era una disculpa silenciosa por una verdad que jamás se atrevió a confesar. Cada vez que mi padre me preguntaba cómo había ido mi día, con esa sonrisa forzada, yo sentía una punzada de dolor, porque ya no podía mirarlos igual, porque el amor se mezclaba ahora con la duda, con la rabia contenida, con una tristeza tan honda que amenazaba con tragármelo todo. Intenté actuar normal, pero mi mente no dejaba de repasar todas las señales que había ignorado durante años. Cumpleaños olvidados, miradas furtivas, conversaciones en voz baja. Cada recuerdo ahora parecía una pista, una pieza más de un rompecabezas que nunca había querido armar. Finalmente llegó el día de recoger los resultados. Quedamos de vernos en el mismo parque, frente a la cafetería. Esta vez ninguna de las dos podía ocultar el temblor de nuestras manos, cuando el sobre sellado cayó en mis manos. Sentí como si el mundo se detuviera alrededor mío por un instante, todo el bullicio, las voces, los autos desaparecieron, solo existíamos nosotras dos, y ese sobre delgado que contenía la respuesta a todas nuestras preguntas, lo abrí despacio. Mis dedos parecían no querer obedecerme. Saqué la hoja, leí las primeras líneas, y supe que no había vuelta atrás. Coincidencia genética, 99,9%. Valeria no era una extraña, no era una coincidencia, era mi hermana, mi espejo, mi reflejo robado. Sentí que el aire me faltaba, las lágrimas brotaron sin permiso, y cuando alcé la vista, vi que Valeria también lloraba, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento, de alivio, porque finalmente, después de 18 años, habíamos encontrado la verdad. Nos abrazamos fuerte, tan fuerte, que pensé que nos fundiríamos en una sola persona. La gente que pasaba a nuestro alrededor nos miraba curiosa, pero no nos importaba. En ese momento éramos solo dos almas que se reencontraban después de una vida separadas. Sabíamos que lo más difícil aún estaba por venir. Sabíamos que habría preguntas dolorosas y respuestas aún más desgarradoras, pero por primera vez no estábamos solas. Teníamos la una a la otra,
y juntas enfrentaríamos lo que fuera necesario para descubrir toda la verdad. Después de secarnos las lágrimas y recuperar algo de compostura, supimos que la siguiente pregunta era inevitable. ¿Cómo había pasado todo esto? Como dos bebés habían terminado viviendo vidas que no les correspondían. Nos sentamos en una banca apartada y comenzamos a hablar de nuestras familias, de los recuerdos más antiguos que podíamos juntar, tratando de encontrar alguna grieta, algún indicio que hubiera pasado desapercibido durante años. Mientras Valeria me contaba sobre su infancia, supe que algo no cuadraba. Ella hablaba de un hogar lleno de comodidades, de viajes frecuentes, de regalos costosos, mientras que mi vida había sido más humilde, más simple. Mis padres siempre trabajaron duro para darnos lo que podían, pero nunca hubo lujos ni vacaciones a destinos exóticos. La brecha no era solo emocional, era tangible, era real. Comenzamos a investigar, buscando cualquier documento hospitalario, cualquier registro que pudiera darnos una pista. Valeria mencionó algo curioso, recordó, que una vez había encontrado una carpeta vieja escondida en el fondo del armario de su madre, y aunque no le dio importancia en ese momento, ahora parecía ser la clave de todo. Planeamos ir a su casa esa misma noche, cuando sus padres estuvieran dormidos. Sentía una mezcla de emoción y miedo, el miedo a descubrir algo tan grande, tan profundo, que pudiera derrumbar todo lo que conocíamos. La casa de Valeria era impresionante, un contraste doloroso con la mía. Mientras subíamos las escaleras en puntillas, sentía que cada paso pesaba una tonelada. Entramos a su habitación, cerramos la puerta con llave, y ella sacó una linterna de su mesita de noche. Nos dirigimos al gran armario al fondo del cuarto, y comenzamos a mover cajas, a apartar ropa, hasta que, finalmente encontramos una caja polvorienta, escondida en un rincón. La abrimos temblando, y ahí estaba una carpeta azul, gastada por el tiempo. Dentro había documentos médicos, actas de nacimiento, papeles de adopción incompletos, cosas que no deberían haber estado escondidas si no había nada que ocultar. Uno de los documentos llamó nuestra atención, un registro de hospitalización de hacía 18 años, de un hospital diferente al que ambas creíamos haber nacido. Los nombres coincidían, las fechas también, pero había algo extraño: el número de identificación del bebé, de Valeria, no correspondía con el que figuraba en su acta de nacimiento. Miramos el documento en silencio, mientras la verdad se desplegaba ante nuestros ojos. Nuestros padres, nuestros mundos habían sido construidos sobre una mentira, un error o algo peor. Esa noche no pudimos dormir. Cada ruido, cada crujido de la casa nos hacía saltar de miedo. Sabíamos que estábamos hurgando en algo que cambiaría nuestras vidas para siempre, pero también sabíamos que ya no había vuelta atrás. El amanecer nos encontró sentadas en el suelo, rodeadas de papeles, de secretos y de un lazo que apenas empezábamos a comprender. Prometimos que buscaríamos la verdad hasta el final, sin importar lo doloroso que fuera, porque teníamos derecho a saber de dónde veníamos, quiénes éramos realmente y por qué alguien nos había robado la vida que nos correspondía. El corazón me latía con fuerza mientras caminábamos hacia la casa de mis padres. Había tantas preguntas ardiendo dentro de mí, tanto dolor, tanto miedo. No sabía si quería gritar, llorar o simplemente huir. Pero algo más fuerte que todo eso me empujaba hacia adelante. Necesitaba respuestas, necesitaba saber la verdad. Cuando llegamos, Valeria me apretó la mano en señal de apoyo. Respiré hondo y toqué la puerta. Mi madre abrió con su sonrisa habitual, pero en cuanto vio mi expresión, su rostro cambió inmediatamente. Sabía que algo estaba mal. No esperé ni un segundo. La miré directamente a los ojos y le pregunté: «Mamá, necesito que me digas la verdad sobre el día en que nací». Su rostro palideció, sus manos temblaron ligeramente. Trató de desviar la conversación preguntándome si estaba bien, si había comido, si algo me había pasado, pero no caí en su trampa. Repetí la pregunta, esta vez más firme, más decidida, y entonces supe que lo que había encontrado no era un error. Su mirada se quebró como un vidrio roto, y supe que había algo muy oscuro detrás de todo esto. Mi padre apareció detrás de ella, confundido por el tenso ambiente, pero al vernos entendió que no era una visita cualquiera. Lo invité a sentarse en el sofá, mientras Valeria y yo mostrábamos la carpeta, los documentos, todo lo que habíamos descubierto. Ellos se miraron entre sí, intercambiando una mirada silenciosa cargada de años de secretos.
Finalmente mi madre comenzó a hablar con la voz temblorosa, llena de lágrimas. Nos contó que el día de nuestro nacimiento hubo un caos en el hospital, que una tormenta había derribado las líneas eléctricas, que algunos bebés fueron trasladados a otras áreas del edificio, y que en medio de la confusión algo terrible había sucedido. Alguien había cambiado a los bebés, nunca supieron exactamente quién ni cómo, pero cuando les entregaron a mí, a su pequeña hija, pensaron que simplemente todo estaba bien, que los médicos sabían lo que hacían. Sin embargo, años después, comenzaron a sospechar cuando notaron pequeñas diferencias, cuando vieron que ciertos rasgos físicos no coincidían con la familia, pero el miedo, la vergüenza y la incertidumbre los paralizaron. Decidieron quedarse callados, protegerme, criarme como suya, sin cuestionar más las cosas. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras escuchaba cada palabra, cada excusa, cada justificación. Sentía que cada frase era una traición más, una puñalada más a mi corazón. Valeria también lloraba en silencio, entendiendo que nuestras vidas habían sido un accidente, un error, un secreto guardado bajo llave durante casi 2 décadas. Mi padre intentó acercarse, puso una mano sobre mi hombro, pero me aparté, no podía soportar su toque. No en ese momento les pregunté por qué nunca buscaron a la otra familia, por qué nunca intentaron corregir el error. Me miraron con culpa diciendo que me amaban, que para ellos yo era su hija verdadera, que tenían miedo de perderme, miedo de enfrentar la verdad. Pero yo no quería escuchar excusas, quería hechos, quería justicia, quería saber quién era realmente, quería recuperar la vida que me habían robado. Me levanté con el corazón en llamas y les dije que no iba a parar hasta saber toda la verdad, que merecíamos saberlo todo, que no era solo mi vida la que estaba en juego, sino también la de Valeria. Salimos de esa casa sin mirar atrás, sabiendo que el camino que habíamos elegido sería doloroso y difícil, pero también sabiendo que era el único camino hacia nuestra verdadera identidad, porque merecíamos la verdad. Merecíamos ser libres de un pasado construido sobre mentiras. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Valeria y yo pasábamos horas investigando, recorriendo registros antiguos, pidiendo ayuda a abogados, revisando archivos olvidados por el tiempo. Cada pista que encontrábamos era como una chispa en medio de una oscuridad inmensa. Había momentos de desesperación, momentos en los que parecía que no íbamos a encontrar nada, que todo se había borrado, que nunca podríamos reconstruir lo que el error de aquel hospital había destruido. Pero justo cuando empezábamos a flaquear, encontramos algo: un nombre, un documento olvidado, un archivo de admisión del hospital. El día de nuestro nacimiento, había un error evidente en los números de identificación, una confusión en las pulseras de los bebés. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Valeria me apretó el brazo. Sus ojos brillaban de emoción. Era una pista real, una prueba de que lo que sentíamos era cierto, que nuestra conexión no era una coincidencia. Nos concentramos en ese nombre. Era el de una enfermera que había trabajado esa noche. La encontramos tras días de llamadas, entrevistas y contactos. Ella era una anciana, ahora retirada. Vivía en un pequeño pueblo apartado cuando nos recibió en su casa. Nos miró como si reconociera algo en nosotras, algo que había estado esperando. Toda su vida la mujer nos confesó que esa noche había sido un caos total, que recordaba claramente cómo la tormenta había dejado el hospital sin luz, que las enfermeras trabajaban a ciegas, que algunos bebés fueron movidos de un lado a otro sin registros adecuados, y que al final, cuando todo volvió a la normalidad, algo en su corazón le decía que algo había salido terriblemente mal. Pero el hospital había querido evitar escándalos. Habían ordenado silencio absoluto, bajo amenaza de despido, y ella, asustada, joven y sin recursos, había obedecido. Pero el peso de la culpa nunca la abandonó, y al vernos ahora juntas, idénticas, como espejos de vidas separadas, rompió a llorar, pidiéndonos perdón entre sollozos. Nos entregó una caja polvorienta donde había guardado papeles, cartas, notas personales, todo lo que había podido rescatar de aquellos días. Esa caja era un tesoro, una bomba de verdad, a punto de estallar al abrirla. Encontramos informes, copias de formularios, registros de turnos, nombres de otros bebés presentes esa noche, y entre todo eso, la prueba final. Documentos que vinculaban nuestros nombres a 2 familias diferentes.
Mi respiración se cortó, mi visión. Se nubló por las lágrimas. Habíamos encontrado la llave de todo. Valeria me abrazó, fuerte, como si temiera que pudiera desaparecer. Sentí una mezcla de tristeza, furia, alivio y un profundo dolor. Sabíamos que lo que venía no sería fácil, que tendríamos que enfrentarnos a verdades dolorosas que tal vez no todas las personas querrían aceptarnos o entendernos, pero ya no había vuelta atrás. Necesitábamos cerrar esta herida, necesitábamos reclamar quienes éramos de verdad. Aunque doliera, aunque todo cambiara para siempre, con el corazón encendido por la verdad. Abrazamos a la enfermera, le agradecimos y prometimos luchar por nuestras verdaderas vidas, porque ya no éramos solo dos chicas confundidas. Éramos dos almas valientes, listas para enfrentar un mundo que durante años nos había mentido. Con las pruebas en nuestras manos, Valeria y yo sabíamos que había llegado el momento de enfrentarnos a nuestras familias. Ya no podíamos seguir viviendo con esta duda, este vacío, este dolor que crecía cada día un domingo por la tarde. Decidimos hacerlo juntas. Planeamos reunir a todos en casa de mis padres, un lugar que había sido escenario de tantas memorias, pero que ahora sería el testigo de una verdad demasiado grande para seguir oculta a mis manos. Temblaban mientras marcaba el número de mis padres. Valeria a mi lado con el cintus en sus rostro pálido pero decidido. Ellos aceptaron la invitación, sin sospechar nada, creyendo que sería una comida familiar. Mas cuando llegaron, los recibimos con sonrisas tensas. Sentí que mi madre me miraba de una manera extraña, como si intuyera que algo en mí había cambiado. En pocos minutos, también llegaron los padres de Valeria. La tensión en la habitación era tan densa que podía sentirse en el aire tras unas palabras amables de cortesía. Nos sentamos en la sala frente a frente y supe que había llegado. El momento respiré hondo y saqué la caja de documentos. La coloqué sobre la mesa sin decir nada. Los cuatro adultos nos miraron confundidos, inquietos. Mi voz tembló al principio, pero luego fue ganando fuerza, contándoles todo desde el principio: el encuentro con Valeria, la prueba de ADN, los registros del hospital, la confesión de la enfermera. Todo salía de mi boca como un torrente incontenible. Vi cómo los rostros de nuestros padres cambiaban del escepticismo al horror, del horror al llanto. La madre de Valeria se llevó una mano al pecho, como si el dolor fuera físico. Mi padre se puso de pie, dando vueltas por la habitación, murmurando: «No puede ser esto, no puede ser». Mi madre lloraba en silencio, lágrimas gruesas que caían sobre sus manos. Entrelazadas, el padre de Valeria parecía de piedra pálido inmóvil. Valeria y yo nos miramos buscando fuerza, una en la otra, y les mostramos los documentos, uno por uno, incontestables, innegables, las firmas, las fechas, los datos. Todo encajaba, todo. Era verdad. Había habido un error que había cambiado nuestras vidas para siempre. La madre de Valeria se levantó, se acercó a mí, me tomó de las manos entre las suyas y me dijo con la voz quebrada: «Perdóname, perdóname por no haberte reconocido, por no haber sentido que algo faltaba en mi vida». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Incapaz de responder, solo pude abrazarla, aferrarme a ella como una niña perdida. Mi madre, a su vez, abrazaba a Valeria, sus cuerpos temblando de emoción, como si intentaran recuperar en segundos todos los años que se habían perdido entre nosotros. Después de un largo rato de abrazos, de lágrimas, de palabras atropelladas, de preguntas y respuestas, entendimos que no podíamos cambiar el pasado, que no podíamos recuperarlos cumpleaños, las navidades, las primeras caídas, ni los abrazos de consuelo que nunca recibimos, pero también entendimos que teníamos el futuro. Un futuro donde ya no habría mentiras, donde podríamos construir nuevos recuerdos, nuevas historias juntas, como la familia que siempre debimos ser. Esa noche lloramos, reímos, prometimos sanar, aunque fuera difícil, aunque tomara años, aunque doliera, porque a pesar de todo, a pesar de la pérdida, la traición del destino, el dolor de la verdad, el amor aún era posible, y eso era lo único que importaba. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, mientras las familias intentaban adaptarse a esta nueva realidad que había golpeado sus corazones con la fuerza de una tormenta silenciosa. Valeria y yo decidimos no alejarnos una de la otra. Pasábamos horas hablando, caminando por el parque,
recordando nuestras infancias paralelas, tan parecidas en esencia y tan diferentes en los pequeños detalles. Descubríamos que teníamos gustos similares, una risa parecida, una manera de ver la vida que parecía reflejarse como un espejo roto, que por fin encontraba sus fragmentos perdidos a pesar del dolor. A pesar de todo lo que nos habían robado, nos sentíamos más completas que nunca, como si al encontrarnos finalmente algo dentro de nosotras hubiera sanado lentamente, como una herida que había esperado demasiado tiempo para cerrarse nuestras madres. También comenzaron a construir una relación entre ellas, no como rivales, no como enemigas, sino como dos mujeres heridas por el mismo error, unidas por el amor, compartido hacia dos hijas que ahora sabían la verdad. En un gesto que me conmovió hasta lo más profundo, ambas familias organizaron una pequeña celebración, algo íntimo, solo nosotros, sin invitados, sin pretensiones, solo para recordarnos que a pesar de todo, seguíamos aquí juntos, fuertes, más sabios, más humanos. Esa tarde, mientras el sol se filtraba dorado a través de las ventanas, Valeria y yo alzamos nuestras copas llenas de jugo de naranja y brindamos, no por el pasado, no por lo que fue ni por lo que pudo haber sido, sino por el futuro, por las nuevas memorias que íbamos a construir juntas. Reímos, lloramos, nos abrazamos y prometimos no volver a perdernos. Nunca más. Prometimos que esta vez seríamos nosotras quienes escribiríamos nuestra historia, una historia de amor incondicional, de segundas oportunidades de renacimiento. El dolor no desapareció de inmediato. Aún había noches de lágrimas silenciosas, recuerdos que dolían como fantasmas aferrados a la piel, pero con el tiempo, con paciencia, con amor. Esos fantasmas fueron perdiendo fuerza, hasta que solo quedaron como susurros lejanos en la memoria, recordatorios de lo que habíamos superado y de la fuerza que habíamos descubierto dentro de nosotras mismas. Y así poco a poco, día tras día, reconstruimos nuestras vidas, nuestras familias, nuestras almas, demostrando que a veces, incluso de los errores más terribles, pueden nacer las historias más hermosas. Hoy miro hacia atrás y veo a aquella chica confundida, perdida, llena de preguntas sin respuestas, y no puedo evitar sonreír con ternura, porque aunque el dolor de aquel descubrimiento cambió mi vida para siempre, también me dio algo que jamás imaginé: encontrar una hermana, un reflejo, un pedazo perdido de mi alma que había estado buscándome desde el primer suspiro que dimos en este mundo. Valeria y yo seguimos siendo inseparables, ahora no como dos desconocidas cruzadas por el destino, sino como hermanas verdaderas elegidas, no solo por la sangre, sino por el amor, por la voluntad de sanar juntas nuestras familias. Aprendieron a convivir, a reír juntas, a llorar juntas, a aceptar que aunque los lazos de la sangre son importantes, lo que realmente define una familia es el amor, la lealtad, el perdón en los días de lluvia. Aún recuerdo los momentos difíciles, aún siento esa punzada de tristeza que nunca desaparece por completo, pero también sonrío, porque sé que después de la tormenta siempre llega la calma, y con ella la oportunidad de empezar de nuevo, más fuertes, más sabias, más libres. Con Valeria compartimos cumpleaños, cenas familiares, proyectos, sueños, y aunque nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas, no cambiaríamos este nuevo comienzo por nada en el mundo. Algunas personas siguen preguntando si no hubiera sido mejor no saber la verdad, seguir viviendo en la ignorancia, con la ilusión intacta, pero yo sé que no cambiaría nada, porque aunque la verdad duele, también libera, porque aunque arranca lágrimas, también abre puertas hacia una vida más auténtica. Y yo prefiero vivir una vida real, imperfecta, llena de cicatrices, pero también llena de amor, antes que una mentira bonita pero vacía. Así que cuando el mundo se vuelve incierto, cuando el pasado intenta arrastrarme hacia la tristeza, cierro los ojos, respiro hondo, y recuerdo que la verdad, aunque dura, fue el regalo más grande que pude recibir, porque me trajo a Valeria, porque me trajo a mí misma, porque me enseñó que a veces los errores más grandes esconden los milagros más hermosos, y que siempre, siempre hay esperanza para quien tiene el valor de mirar la verdad a los ojos y seguir caminando hacia adelante.